En las páginas de la Biblia, entre las historias de profetas, reyes y milagros, encontramos un relato que destaca por su épica y significado espiritual, la historia de Elías. No es una historia común, sino un viaje lleno de fe, desafíos y victorias que nos revela la extraordinaria relación entre un siervo devoto y el Dios de Israel. Imagina por un momento estar en los zapatos de Elías, un profeta del reino del norte de Israel, testigo y protagonista de algunos de los milagros más asombrosos registrados en la Biblia. ¿Cómo se siente enfrentar la maldad rebelde de un rey? ¿Cómo mantiene su confianza en Dios en medio de la sequía y la escasez? En este video, exploraremos la vida de Elías, un hombre de valentía inquebrantable que desafió a 850 profetas de Baal en un enfrentamiento épico en el Monte Carmelo. Descubriremos cómo su fe superó sus momentos de desánimo y cómo su visión de la majestuosidad de Dios lo impulsó a triunfar. Así que, prepárate para sumergirte en una narrativa bíblica repleta de emoción, lecciones espirituales y, sobre todo, un viaje de fe que te inspirará a enfrentar tus propios desafíos con coraje y confianza. Imagínate por un momento en medio de una tierra reseca, donde la sequía amenaza con despojar a la nación de Israel de su sustento. Es en este contexto que Elías, el profeta del Dios viviente, se alza con un mensaje profético de consecuencias épicas. Ante el rey Acab, un líder que había abandonado la adoración al Dios verdadero en favor de los ídolos, Elías proclama un decreto que cambiará el curso de la historia. Elías, impulsado por su fe inquebrantable y su devoción a Dios, desafía al rey y declara que no habrá rocío ni lluvia en la tierra durante años, excepto por su palabra. En un mundo donde la sequía era una sentencia de muerte, este anuncio era audaz y temerario. Elías se convierte en el portavoz de la justicia divina, un hombre decidido a restaurar la adoración al Dios verdadero. Pero la obediencia de Elías al mandato divino no lo deja solo en la adversidad. Dios, en su infinita misericordia, demuestra su cuidado y provisión de manera asombrosa. Elías se encuentra en el arroyo de Kerit, un lugar donde se suponía que el agua había escaseado, y sin embargo, el arroyo fluye. Es un milagro en sí mismo, pero la provisión de Dios no se detiene en el agua. Dios envía cuervos para que traigan pan y carne a Elías. En medio de la sequía y la escasez, Elías experimenta el poder de la mano de Dios que sustenta. Las lecciones de fe y confianza abundan en esta narrativa. A pesar de las circunstancias adversas, Elías confía en que Dios proveerá, y Dios cumple su promesa de manera milagrosa. Estas dos etapas en la vida de Elías nos enseñan que, incluso en medio de la sequía espiritual y los desafíos aparentemente insuperables, la obediencia y la fe en Dios pueden conducir a una provisión milagrosa que supera cualquier expectativa. La historia de Elías nos lleva a un giro inesperado cuando, en su huida de la persecución de la reina Jezabel, encuentra refugio en una pequeña casa de una viuda en Serepte. La viuda, en medio de la sequía y la escasez, posee solo unas últimas migajas de comida, pero su corazón compasivo la lleva a compartir con el profeta. La fe y el sacrificio se entrelazan en este encuentro. Elías, el hombre de Dios, solicita un acto de fe aún mayor a la viuda, que le haga una torta de harina antes de preparar algo para sí misma y su hijo. Es un desafío, pero la viuda responde con un acto de fe que trasciende las limitaciones humanas. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la escasez, la fe y la obediencia son recompensadas. Lo que sucede a continuación en la casa de la viuda es un testimonio de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. La harina en la tinaja de la viuda y el aceite en su botella no se agotan, día tras día. Es un milagro de provisión que desafía toda lógica humana. Dios multiplica lo poco que tenían, recordándonos que, cuando confiamos en Él, nunca nos faltará lo esencial. Pero la historia de milagros no termina aquí. Cuando el hijo de la viuda cae enfermo y muere, Elías demuestra una vez más la importancia de la oración y la conexión con Dios. En un acto de fe, Elías ora fervientemente al Señor para que el alma del niño vuelva a su cuerpo. Y Dios responde al clamor del profeta, devolviendo la vida al niño. Estos episodios en Serepte nos enseñan que, incluso en situaciones desesperadas, la fe, el sacrificio y la oración pueden traer milagros. La historia de Elías nos invita a confiar en la fidelidad de Dios y a comprender el poder de la oración en nuestra vida cotidiana. El Monte Carmelo se convierte en el escenario de un enfrentamiento épico que perdura en la memoria de la historia bíblica. Aquí, Elías se enfrenta a 850 profetas de Baal, desafiando la adoración a los ídolos falsos que habían corrompido a Israel. El desafío de Elías no solo es una confrontación de números, sino un desafío a la verdadera adoración. Elías invita a los profetas de Baal a demostrar el poder de sus dioses, pero el silencio divino revela la falsedad de sus ídolos. Elías,
con valentía y fe inquebrantable, expone la inutilidad de la adoración a los falsos dioses y muestra a Israel el camino de regreso a la adoración al Dios verdadero. El enfrentamiento en el Monte Carmelo culmina en una asombrosa demostración del poder de Dios. A pesar de la sequía que asola la tierra, Elías rocía el altar con agua 3 veces antes de orar a Dios. El resultado es un fuego celestial que consume el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. La victoria de la fe es completa. Elías y el pueblo de Israel presencian la magnificencia de Dios. El pueblo se postra y declara: el Señor es Dios, el Señor es Dios. La fe triunfa sobre la idolatría, y Elías, un hombre valiente y fiel, demuestra que la verdadera adoración a Dios siempre prevalecerá. La historia del Monte Carmelo nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos abrumadores. La valentía y la determinación de Elías nos inspiran a desafiar los ídolos falsos en nuestras propias vidas y a proclamar la soberanía de Dios en todo momento. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, el profeta Elías se enfrenta a una amenaza inesperada. Jezabel, la reina de Israel, juró matarlo. A pesar de su valentía en el Monte Carmelo, el miedo se apodera de él, y huye al extremo opuesto del país. Es un recordatorio de que, incluso los más valientes pueden experimentar momentos de debilidad y temor. En el desierto, bajo un enebro, Elías experimenta una intervención divina. Un ángel lo toca, le ofrece alimento y le renueva. En sus momentos de agotamiento y desesperación, Dios provee el sustento físico y espiritual que necesita. Elías encuentra fuerzas para continuar su viaje. El viaje de Elías lo lleva al monte Horeb, donde se encuentra con Dios en medio de una suave brisa. En un diálogo con Dios, Elías expresa su desánimo y agotamiento, pero Dios no lo abandona. Le encomienda nuevas misiones y le muestra que no está solo en su servicio. A través de este encuentro, Elías recupera su fortaleza y su propósito. La crisis de Elías y la intervención divina nos enseñan que, incluso los más valientes y fieles, pueden experimentar momentos de debilidad y miedo. Pero la mano de Dios siempre está presente, lista para renovarnos y fortalecernos. Después de su encuentro con Dios en el monte Horeb, Elías regresa a su misión divina con un nuevo propósito. Aunque había experimentado el miedo y la debilidad, la fortaleza y la visión renovadas lo impulsan a seguir proclamando la verdad y la justicia. La historia de Elías nos recuerda que, incluso después de momentos de crisis, Dios puede renovar nuestra visión y propósito en la vida. Uno de los momentos más significativos en la vida de Elías es el traspaso del liderazgo a Eliseo. Dios lo guía a ungir a Eliseo como su sucesor, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de los profetas. Es un recordatorio de que, en el servicio a Dios, a menudo debemos preparar y empoderar a la próxima generación de líderes. La historia de Elías llega a su clímax cuando, en un viento poderoso, es llevado al cielo en un torbellino. Su partida es un testimonio de su fiel servicio a Dios y de su vida dedicada a proclamar la verdad. Elías no muere, sino que es llevado directamente a la presencia de Dios. Es un final en triunfo, un recordatorio de que la fidelidad a Dios tiene recompensas eternas. El regreso y el legado de Elías nos enseñan que, incluso después de momentos de debilidad y temor, podemos encontrar un nuevo propósito en la misión de Dios. La historia de Elías es una fuente inagotable de lecciones de fe, valentía y confianza en Dios. A lo largo de esta narración, hemos presenciado la vida de un hombre llamado por Dios para enfrentar desafíos sobrecogedores y demostrar la fidelidad divina en medio de la adversidad. Hemos visto cómo Elías declaró la sequía en Israel, cómo experimentó la provisión milagrosa de Dios en el arroyo de Kerit y cómo presenció el poder de la oración al traer de vuelta a la vida al hijo de una viuda. Luego, en el monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal y presenciamos la demostración del poder de Dios a través del fuego celestial. En los momentos de crisis, hemos observado cómo Elías enfrentó el miedo y la debilidad, pero también cómo Dios intervino para renovar su fortaleza y su propósito. Finalmente, su partida al cielo en un torbellino nos recuerda que la fidelidad a Dios conlleva recompensas eternas. La historia de Elías nos deja con la valiosa lección de la importancia de mantener la fe en los desafíos. Incluso cuando enfrentamos situaciones desalentadoras y momentos de debilidad, podemos confiar en que Dios está con nosotros, renovándonos y fortaleciéndonos. La fe, la valentía y la confianza en Dios son los pilares que nos sostienen en los momentos de adversidad. Al mirar la vida de Elías, somos recordados de que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios siempre está dispuesto a proveer, guiar y empoderar a aquellos que confían en Él.
La historia de Elías es una invitación a mantener la fe, a enfrentar los ídolos falsos en nuestras vidas y a vivir con la esperanza de un final en triunfo, sabiendo que, como Elías, podemos confiar en la fidelidad de Dios en todo momento.